Muy buenos días, amables amigos de todo el territorio de la República Dominicana y del exterior. Nosotros nos encontramos aquí otra vez, como de costumbre, ante ustedes, para presentar el contenido que tenemos para hoy en este 5 de diciembre histórico, pero es del año 2018. Nosotros, como siempre, todo un contenido basado en opinión, información, comentarios, entrevistas, deportes, artes, todo aquello que es necesario para usted comenzar el día bien informado, más aún en una república como esta que es muy activa produciendo informaciones. Por eso ustedes notan que una información en un momento determinado puede ser estar en un momento preponderante de la vida de la República Dominicana y 2 horas después aparece otra que la tumba totalmente. Nosotros, como siempre, con este trabajo tan activo, con el interés de que usted pueda satisfacer su necesidad de informarse y orientarse sobre todo a través de este canal Teleimpacto que llega a todos ustedes a través del canal 22 y el 52. El 22 es en Aster, Tricón, como también de Win. El canal 52 a través de Claro TV y 52 en la televisión abierta de la República Dominicana para todo el exterior a través de Televisión Dominicana. Y después, cuando usted lo decida, nuestro canal diferido de YouTube, Primera Hora TV. Gracias, señores, por acompañarnos hasta las 8 de la mañana. Tenemos que comenzar necesariamente hablando de lo que concitó la atención de toda la población. Yo diría que fueron las 72 horas más activas en que la República Dominicana se interesó, puso su atención a través de todos los medios que está a disposición de toda nuestra gente, se expresó, manifestó su opinión en torno a lo que era la firma del posible pacto migratorio por parte del gobierno de la República Dominicana, algo que, como ustedes saben, no conocía la población a ciencia cierta, a pesar de que eso ya venía tratándose, gestándose desde el año 2016. Entonces nosotros, al fin y al cabo, tenemos que hacer lo posible de tratar de ver cómo estábamos haciendo todo el esfuerzo de tratar de ver cómo el gobierno no firmaba ese pacto, que algo que se mantenía en secreto. Si no es por las publicaciones internacionales, no se hubiese sabido necesariamente cuál sería el destino nuestro con la firma de este pacto. Pero, al fin y al cabo, la presión, porque hubo presión pública, hasta el extremo que mucha gente del gobierno, consciente de que tenía que el gobierno pactar, firmar esto en Marruecos. Sin embargo, fueron tantas las voces y sectores y grupos políticos que se manifestaron que al fin y al cabo dio al traste con lo que fue la negación de la firma de este pacto. En el día de ayer, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo fue quien tuvo la voz cantante de dar a conocer a toda la opinión pública la decisión del gobierno. Mucha gente aplaudió, lo que sí entiendo es que no había necesidad de someter a la población a estos días de tanta tensión. Eso uno se lo encontraba donde quiera. Hay quienes dicen que era necesario de que se firmara el pacto porque la República Dominicana tiene muchos de sus nacionales fuera del país y que esas eran prerrogativas, pero al fin y al cabo, lo que era una verdad era que la República Dominicana no estaba en condiciones de cumplir con 7 de los 23 aspectos que señalaba esta intención. Entonces, a ciencia cierta, ya la República Dominicana, formando parte de la Organización de las Naciones Unidas, desde hace recientemente fue inscrita en el organismo de seguridad, dio con que el gobierno decidió por no optar, a pesar de que era una opción también que estaba contenida en todo esto, porque no podíamos bajo ninguna circunstancia tratar de establecer la forma de cómo la República Dominicana podía sujetarse, más aún con este problema migratorio histórico y ancestral que hasta la historia misma nos predispone
pero que al fin y al cabo no llevándonos netamente de la historia, de la predisposición que la historia ha causado y ha producido en la República Dominicana con relación a nuestros nacionales, a nuestros hermanos, vamos, voy a decirle hermano porque lo siento, porque al fin y al cabo, como es un matrimonio sin divorcio, nosotros entendemos de que esto será para siempre, es una isla con dos estados, cultura, formación, creencia, actuación, nivel educativo, nivel económico, nivel de tipo de gobierno, constitución, totalmente diferente, pero sin embargo ha sido lo que nos ha tocado por destino a los dominicanos tener necesariamente que compartir con esas personas que forman parte del Estado haitiano. Hay muchas voces que a pesar de que la decisión del gobierno yo la considero correcta porque para todos ustedes que nos siguen, saben que la posición nuestra era de que había situaciones dentro, cláusulas de ese acuerdo migratorio que no podía la República Dominicana cumplir. Primero porque ese pacto, uno de los aspectos fundamentales era la carga económica. La carga económica porque si usted en un determinado país tiene la opción de seleccionar el destino donde quiere ir, y ya sea en condición de ilegal, pero que ya no iba a ser el término ilegal, sino irregular, era regular e irregular la decisión, la denominación. Si era irregular, tampoco se podía extraditar. Si era irregular, había que darle las garantías, o sea, usted se va a vivir para donde sea, y entonces ya usted entra y a usted hay que darle energía, todos los servicios básicos, la salud, educación. Entonces, ¿y qué más entonces? Cuando al fin y al cabo podía hacerlo después, seguir entonces gestionando su regularidad, porque eso así era. Y en los medios colectivos de difusión no podía bajo ninguna circunstancia referirse en términos despectivos y peyorativos sobre ese acuerdo y manifestar su oposición sobre ese acuerdo migratorio, porque podía ser usted y el medio donde usted lo haga podían ser penalizados. Algo que incluso no solamente atentaba contra la soberanía y la decisión libérrima de los pueblos, sino también hasta con la propia libertad de expresión y la opinión y el pensamiento de cada individuo que podía revisar ese pacto y al fin y al cabo poder expresar lo que había entendido y lo que consideraba sobre el mismo, porque podía estar so pena de ser sancionado, de ser multado. Entonces uno decía, pero ¿y cómo es posible que en pleno siglo XXI y precisamente salgan de la Organización de las Naciones Unidas acuerdos de esta naturaleza con estas características? Porque no se entiende, y más aún estados democráticos que forman parte de la ONU y que necesariamente había que aceptar porque si no había problema. Hasta los medios de comunicación estábamos envueltos en este caso. Qué bueno que el gobierno, por lo menos, ustedes saben el día de ayer que aquí mismo en el programa estuvimos evaluando incluso hasta la comisión que el presidente de la República había seleccionado para que estudiase las posibilidades que albergaba ese pacto, que nosotros sabíamos de antemano que era negativa, porque usted lo leía y sabía que había cosas que la República Dominicana no podía meterse, que no estaba en esa condición de meterse. Pero hay voces que han salido después de la declaración del consultor jurídico del Poder Ejecutivo que han dicho que han tronado, han dicho de todo, que el gobierno se dejó presionar, que se dejó allantar de voces y sectores que incluso hasta le quitan legitimidad a esos sectores de la sociedad que se han pronunciado que se pronunciaron sobre el particular. Pero no es menos cierto que si usted salía en el día de ayer a las calles de Santo Domingo, usted notaba que había algo que se esperaba, algo estaba tenso. Pero también hay que decir, porque muchos de ellos, quizás a lo mejor los organismos de seguridad del gobierno, ni el mismo gobierno sabían, que aquí había gente que si eso se pactaba, si eso se decidía firmar, es posible que los dominicanos no pasásemos unas navidades como aún mínimamente
se merece el pueblo dominicano, aun con sus dificultades y con sus precariedades. Porque eso no iba a ser tan fácil asumir ese compromiso. El gobierno dominicano asume compromisos sin informarle a la población. Y yo me imagino ahora que los estrategas comunicacionales del gobierno harán lo posible de que las cosas de Estado cada vez más sean más en secreto, más encerradas. Y entonces luego cuando explota, porque así se considera todo aquel individuo que cree ser dueño de la cosa. Ustedes saben que hay gente del PLD que cree que este país es de ellos. Y como esto es algo de su propiedad, entienden de que no hay que hablar con nadie, ni hablar, ni referirle nada a nadie, sino lo que ellos hagan está bien y lo que digan es palabra de Dios. Pero esas son de las cosas que están acelerando los procesos que aquí en la República Dominicana tienen que darse como se dan en otros países del mundo, cuando se asumen situaciones, cuando se asumen comportamientos y conductas, como la asume el gobierno de la República Dominicana. Entendiendo de que tienen todo el poder para hacer lo que tengan que hacer y decidir lo que tengan que decidir sin que la población dominicana opine, diga, se manifieste, se exprese, publique lo que entienda en torno a lo que conoce de aquello que se ha involucrado la dirección política del pueblo dominicano en la actualidad en torno a las cosas que son del pueblo. Porque si no es menos cierto de que es un gobierno que no informa porque se siente con el poder de hacer todo lo que quiera sin tener que hablar con nadie, ya la población dominicana, por lo menos en eso, ya está dando cierta muestra de que se está ejercitando, de que está tomando sus propias cosas, y eso es lo que nosotros queremos para que se acelere el proceso que tiene que darse aquí en la República Dominicana y que se está dando en otros países del continente. Porque los dominicanos sabemos de que no es verdad que nosotros tenemos esa inercia por la historia, ni por la dejadez, ni esta dejadez y este desinterés que tiene una parte importante de la población. Porque por esa parte importante de la población que es indiferente a sus propios problemas, es que la dirección política actual hace lo que le da la gana. Pero por lo menos las redes sociales, los medios, algunos medios, programas de radio y televisión, en lo que se incluye Primera Hora, somos parte de la disidencia del bocinaje que el gobierno paga con los cuartos de nosotros, los que estamos aquí y los que mandan sus remesas del exterior, para que se diga y se acondicione al pueblo dominicano a través de la coerción de la conciencia de que las cosas tienen que ser como plantea el gobierno, porque es falso que ellos sean los miembros del gobierno, los matodontes, los que más saben, los gurús de las cosas de Estado, porque ciertamente no ha sido así. Y usted puede decir, gente, pero ¿por qué tú dices eso? Bueno, porque los resultados del gobierno me dicen a mí que es falso, que son eficientes, que tienen conocimiento y que saben en lo que están metidos y que conducen al país y realicen las cosas del gobierno, las cosas del Estado de la mejor forma, porque los resultados han sido otros. Porque si los resultados reales y efectivos fueran sobre la base del conocimiento, de la conciencia, de la práctica, de la actualización, de la eficientización del ejercicio de la función pública, la situación del pueblo dominicano hubiese sido otra. Entonces, como eso no es lo que ha sucedido, yo tengo que entender, por lo menos mi humilde convicción, el poco raciocinio que tengo, es que necesariamente es falso que sean los gurús, como se hacían creer cuando estaban fuera del gobierno, que para todo tenían una varita mágica, comenzando por el problema eléctrico y termito que le montaba. Yo digo que en 3 meses, y todo el mundo propugnando porque Balaguer se lo entregara. Entrégale la CDS, hombre, que ya en 3 meses resuelve este problema. Así ha sucedido con todo. Todo lo ha explotado en la mano y no han resuelto ni un solo problema de la sociedad dominicana. Ni aún uno, 20 años. Dirigiendo una nación, 20 años. 20 años, señores. Y ni aún un problema del pueblo dominicano se ha resuelto. Entonces, ¿cómo usted me puede decir a mí
que hay eficacia en este gobierno. De tantos problemas, de tantas cosas, ni aún uno. Entonces, como es un gobierno que no informa, informa y tiene que decir algo bajo presión y a regañadiente, la población dominicana al pronunciarse, al expresarse en torno a su opinión y a su oposición sobre el pacto migratorio, sin lugar a dudas que puso al gobierno en una situación difícil, a pesar de que la intención era firmar el pacto, como lo dijo una joven, que no recuerdo, creo que su nombre es Kiara o algo así, que tiene que ver con una función o de competitividad o de pasaporte o de migración o algo así, no sé, pero tendría que buscar el nombre, una joven que ella es funcionaria del gobierno y el día pasado parece que estaban poniendo en circulación algo o dando a informar algo y ella habló. Bueno, tiene que ser, ahora recuerdo, con la visita de los empresarios a la frontera. Ella estuvo hablando como en ese evento, ahí la abordaron y estuvo hablando de que eso del pacto migratorio estaba prácticamente firmado. Tengo que buscar esa información para darla y para buscarla, para presentársela, porque está ahí en el periódico Listín Diario, del día en que fueron los empresarios a la frontera. Entonces, sobre esa base yo quiero decir que si ella es consciente de que eso era así, sin embargo, hubo que revertir la decisión y la voluntad del gobierno, porque las cosas del Estado, las cosas de la nación, no es para que el gobierno la maneje así y como tan improvisadamente. El viernes pasado una comisión de 5 gente de ahí, del gobierno ahí. Pero, qué bien, esa es una muestra, un ejemplo para que la gente sepa de que si la población se empodera, había o hay una actividad, no sé si es de luces encendidas, de no comprar combustible, en fin, fue que eso estuvo rodando precisamente si no se revertía esa decisión que el gobierno, y así como digo eso, por eso les dije desde el principio del comentario, de que el pueblo dominicano no iba a tener una Navidad como podía ser, aun sea mínimamente, porque los dominicanos tenemos esa particularidad que nos inventamos nuestras propias cosas y celebramos nuestras propias cosas dentro de nuestros problemas y de nuestras limitantes y las dificultades que tenemos como nación y la ineficiencia de un gobierno que no hace más nada que coger prestado 300 millones ya hay envuelto ahí para una situación de que, pero hubo 150 millones que se cogieron de catástrofe y aquí no pasó nada y no se sabe qué se está haciendo con esos 150 millones de dólares. Pues no se sabe qué fue lo que pasó con esos 150 millones de dólares. Y entonces era 300 y que para, no sé, pero al fin y al cabo, este país uno entiende que aquí no produce nada, aquí no se produce nada, aquí no se hace nada. Aquí lo que hay que hacer es coger prestado hasta que Dios diga que explote la bomba. Porque tú sabes que ustedes saben que eso tiene que llegar a un momento. Eso va a llegar un momento en que no se va a saber. La presión social que va a haber aquí en este país producto de la incapacidad del gobierno satisfacer las necesidades de la población, o sea, mínimamente, eso va a abrir por un lado. Esa hinchazón va a abrir por un lado. Eso no hay que desesperarse a la gente del gobierno, que lo van a lograr. Lo van a lograr. Entonces, tenemos que felicitarnos todos porque nos iban a meter en un gran problema. Así es. Lo bueno es que el gobierno parece que recapacitó y sabía que había 7 de los 23 aspectos que era imposible que pudieran cumplir. La República Dominicana no tiene esa condición. Nosotros tenemos muy poca condición para muy pocas cosas. Fíjense todas las mediciones que hay. Fíjense todas las mediciones que hay. Eso es terrible. De tal manera que vamos a dar los buenos días a Santiago Cuesta Curi. Santiago, ¿cómo va todo? ¿Cómo te va? Buen día, señor. ¿Cómo están las actividades? Tranquilo, escuchando pausadamente su excelente comentario, como siempre, como es normal, como nos acostumbra, en cuanto a sus observaciones. Bueno, tengo que darle gracias a Dios, que don Manuel no me diga nada, a su Hijo Jesucristo, bendiciones para los de allá, los que están fuera, también para los de aquí, y para todo nuestro equipo aquí en nuestro país, República Dominicana. Mira,
Lo primero que debo de felicitar al gobierno por su decisión. Era la decisión que quería el 99.9% de los dominicanos. Siempre hay excepción, siempre hay personas que salen a la calle a ver si el sol está sucio, como decía Saúl Vélez, y más en relación con el caso haitiano. Quiero decir que nosotros somos muy conscientes de las cosas que están mal, pero también somos conscientes de las cosas que se hacen bien. Había una alta expectativa en la sociedad en términos de la problemática presentada a nivel mundial en el aspecto de esta comunicación de pacto redactada en Naciones Unidas, que dicho sea de paso, tal como yo leyera en el día de ayer, es totalmente contraproducente con los propósitos del capítulo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, de la cual República Dominicana es signatario fundador, y que en su artículo 1 de los propósitos, basado a lo que es el artículo 2 de ese capítulo 1, y en la sección 7 habla claramente de lo que es esos propósitos en función de conservar la jurisprudencia absoluta de los pueblos en su autodeterminación de sus decisiones basadas a sus constituciones, y que esa carta y esos propósitos no están por encima de la jurisdicción constitucional de los pueblos. Por lo tanto, es de entenderse que basado en eso, la mayoría de las naciones que se negaron o se han negado y no van a firmar ese pacto, tienen un amplio espacio dentro de esa misma carta que le confiere ese derecho del cual yo hablaba ayer. No había que hacer muchas cosas. Bueno, es algo que decía Henchi, de los 23 hay 7 que ninguna nación podía cumplir ni aceptar. Entonces, como somos signatarios de esa carta, tenemos que asumir y recurrir a ese propósito que defiende totalmente los derechos de la jurisdicción que tienen que ver con las constituciones dentro de los pueblos. Muy bien, qué bueno que el gobierno dominicano decidiera escuchar, como decía yo, al presidente Danilo Medina. No era poner el corazón en los oídos de la gente, era poner los oídos en la voz de la gente. Y el gobierno, hay que admitir que puso los oídos en la voz de la gente. Aunque hay que reconocer que la persona señalada, indicada para dar los detalles de la decisión emanada del gobierno dominicano, se mantuvo un poco nervioso, incluso con tos, que es una tos de tensión, como era de esperarse, por parte del consultor jurídico Flavio Darío Espinal, que dicho sea de paso, fue hasta de muy mal gusto su presentación, porque durante el desarrollo de sus ponencias todo daba a indicar de que el gobierno iba a firmar, por la gran motivación que le hizo a ese pacto, por lo cual no creo que fuera de lo más adecuado que el doctor Espinal, si él era la persona, el vocero indicado, de decirle a esta sociedad lo que la sociedad quería oír y que había determinado en su conjunto, aunque no se le consultó, era de que no se firmara. Fue de muy mal gusto su inicio, su elocuencia, porque para aquel que tiene tanta capacidad igual que él, entendíamos que lo que él estaba haciendo era justificando la firma que iba a hacer el gobierno. Parece que le traicionó su consciente con lo que escribió, con lo que leyó y con lo que habló.
dejó a entender que no era el doctor Flavio Darío Espinal, sino Fabio Darío Espinal de Salinas, porque él estaba hablando ya no como un dominicano. Él estaba haciendo una presentación bajo un disgusto, porque él debía de entender, y el gobierno también, que cuando el gobierno tomó la decisión de que no iba a firmar, era algo de regocijo, como pasó en los Estados Unidos, como pasó en Italia, en Australia y en muchas naciones que dijeron no, que tienen complicaciones por la gran cantidad de migración ilegal que le está afectando. Nosotros no somos la excepción. Pero lo importante fue que hay que admitir, porque debemos de ser honestos en esto, de que el gobierno tomó la decisión correcta. Y felicitamos, aunque no hay que felicitar a nadie para eso, pero al que felicitamos no es al gobierno, es al pueblo dominicano por haberse mantenido firme y coherente y mandar las señales correspondientes a los que gobiernan de que no íbamos a aceptar de ninguna índole que el gobierno dominicano firmara ese pacto sin la anuencia de la población. Felicidades a la población, a los partidos de oposición, a todos aquellos grupos sociales que se sumaron, no así voces que debimos de escuchar que no la hicieron a la magnitud que debió ser, como las iglesias católicas y evangélicas, que fueron muy tímidas, al sector empresarial que cayó, pero ya todos debemos de estar fieles y conformes. Una experiencia más para el gobierno de la República Dominicana de que las cosas a espalda no son buenas. Eso es un ejemplo más, porque dos cosas que se hicieron durante el mes de noviembre a oculta no fueron buenas. Ni la del señor Falcón, que ha generado grandes expectativas de disgusto, ni la que se pensaba hacer con llevar la firma del pacto a Marruecos. Pero miren que siempre existe la voluntad de malos dominicanos que hasta se molestan por las cosas que uno entiende que no deben de ser, porque da vergüenza, porque así es que yo lo considero, que el señor Jorge Eduardo Paz, quien en otras ocasiones se dice que era, no lo sé porque salió en los periódicos, el prominente abogado de la Barrigol con los contratos leoninos que todos conocemos, que él es abogado de la Barrigol, que en este año salió a relucir su jugoso salario que devenga a través de contratos en el Banco de Reserva, salió a relucir, y que fue de los abogados, eminentes abogados constitucionalistas, que contactó el Ministerio Público para hacer posible los desastres de la situación de los encausados con el caso Odebrecht y el gobierno dominicano. En eso ha actuado el señor prominente, como quieren decir, abogado, constitucionalista, el señor Jorge Eduardo Paz, y ayer mismo en un tuit se destapa y dice, y arremete contra el gobierno por decisión de no firmar el pacto migratorio. Miren lo que dice este prominente beneficiario de dinero del Estado. ¿Cuánto es que gana el Banco de Reserva? Yo no sé, 750,000 fue que hablaron. 750,000, sí, $3,000, algo así. Dólares. Sí. No sé cuánto, pero es un aventajado del gobierno. Y parece que como él ha trabajado para muchas cosas del gobierno, favoreciendo al gobierno y no a la sociedad, se sintió mal porque él era de los que tenemos aquí que son
apellido de Salini, porque quieren que todas las cosas a favor de los haitianos se firmen. Es de lo que dijo una vez y quería insistir en el Tribunal Constitucional, ese mismo señor, Jorge Eduardo Paz, de que toda persona que nace en República Dominicana es dominicano. No importa que sea de tránsito, no importa que sea ilegal, de haitiano, aduciendo que los haitianos eran dominicanos. Ese mismo señor, ayer, después de sentirse amargado por la decisión que quería y que quiere y deseaba la sociedad dominicana, dijo lo siguiente: qué pena que el gobierno se dejara doblegar por la oposición conservadora y la derecha ultranacionalista, óigame todo lo calificativo que le está dando a la sociedad este señor. Qué manera de insertarse en la comunidad internacional. Buena suerte al gobierno con sus nuevos compañeros patrióticos de viaje. Se lo agradecerá la familia de Judas, expresó el señor Jorge Eduardo Paz. Que Judas nos va a agradecer a los dominicanos, en alusión al personaje de la Biblia que vendió a Cristo. Él está diciendo a todos nosotros que nosotros vendimos el país con no firmar el pacto y que el gobierno se dejó doblegar de los ultraconservadores, ultraderechistas, los patriotas nacionales, en los cuales no se encuentra porque él no es un patriota, porque él no es dominicano, él no es patriota. Usted se siente patriota si es de una nación. Yo soy un patriota dominicano. De la patria dominicana. De la patria de la República Dominicana, señor Jorge Eduardo Paz. Yo no me siento avergonzado de lo que usted dice, pero para nada. A usted yo le tengo lástima por sus expresiones, porque sus expresiones cayeron en un vacío donde solo usted pudo contener sus mismas amarguras y sus mismas lágrimas, sus impulsos totalmente desquiciados de la razón de la sociedad dominicana. Usted ha sido un privilegiado de mis ingresos, de mis tributos de mis ingresos y de la mayoría de los dominicanos. Usted ha recibido jugoso pago, contratos del Ministerio Público, del gobierno, jugosos contratos que salen de los fondos de esos patriotas, de esos ultranacionalistas, de esos ultraconservadores, que son los que le han dado el derecho a usted llevar una buena vida. El contrato que usted tiene ahí en el Banco de Reserva, el Banco de Reserva no es dueño del dinero que le paga, es la sociedad dominicana, es el Banco del Estado. Y usted no es patriota, usted es un ingrato de una sociedad, totalmente divorciado. Usted no es quien para llamarme a mí Judas, ni a esta sociedad. El Judas es el que vende a su patria. Judas vendió a Cristo. Usted no vendió y no quiso vender para que firmáramos ese pacto. Es usted que está actuando como Judas. Es usted que manejó el caso Odebrecht con la Procuraduría General de la República, contrario a la decisión y aspiraciones de la sociedad, con ese acto de corrupción. Es usted que fue abogado de la Barrigol, donde nos engañan a todos, donde nos robaron todo, donde nos hicieron un contrato 97-3. Entonces, véase en el espejo de quién puede ser Judas, o nosotros los dominicanos, o usted, porque hay que poner una balanza. Yo no me siento irrespetado por usted. Yo creo que usted se ha irrespetado a sí mismo.
La prudencia, señor Jorge Eduardo Paz, es una virtud. Callar es virtud. Cuando la mayoría decide, la minoría acepta. Ese es el juego de la democracia. Y usted, que supuestamente es una persona ducha en el área constitucional, es de entender mucho más cómo se maneja la democracia en el mundo, donde la voluntad de la mayoría se impone a la minoría. Y cuando se impone, no es con violencia, no es siendo Judas, Ni es abrupto, ni ni nada de es eso. abrupto, Claro, porque el exabrupto que usted ha hecho en un tuit claro. le demuestra a esta sociedad Pero ¿y qué que soberbia usted no está en es? capacidad de vivir en democracia. Claro, exactamente. O sea, es al revés. Cuando alguien me diga a mí que usted es un ducho en materia constitucional, me voy a reír, porque usted es un pobre de conceptos constitucionales en materia de democracia y de libertades públicas y sociales, de la autodeterminación de los pueblos cuando quieren que la verdad de sus decisiones se respete. Y yo estoy viendo en usted una persona arrogante que está actuando de manera brusca, acusándonos a todos y a quienes tomaron la decisión, y de paso, y respetando de una manera directa al presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Porque de él era la decisión de los dominicanos con su firma de que no firmáramos ese pacto. Pero no era que la decisión del presidente era la de su firma como autoritarismo social en democracia. El presidente entendió que por encima de las decisiones está la democracia y la libertad social. Y que él puso a prueba de que la decisión tomada por el gobierno estaba basada en la voluntad de la mayoría y respetó la voluntad de la mayoría. Y yo me merece el respeto la decisión del presidente de los dominicanos, porque tomó la decisión en función de las libertades de la democracia. Escuchó que la mayoría estábamos en consonancia, en negación de que no se firmara. Por eso yo le digo a usted, señor Jorge Eduardo Paz, que lo que usted acaba de hacer no me merece respeto. Pero usted no me respetó a mí al llamarme Judas, al llamarme patriota, al llamarme ultraconservador y todo lo que le vino en gana decir. Al que usted respetó fue a sí mismo, porque demostró que usted, la soberbia y la supuesta capacidad constitucional, no la tiene. Se la negó usted mismo y quedó muy mal parado, porque si usted revisa cómo usted vive, de qué ha vivido, los contratos que ha tenido, se dará cuenta de que a usted le faltó el respeto a la sociedad dominicana. No a mí, al conjunto. Y peor aún, usted le faltó el respeto a tres cosas que nadie en suelo dominicano le debe faltar el respeto: a nuestra bandera, a nuestro himno y a nuestra nacionalidad. Me disculpa usted, señor Jorge Eduardo Paz Hinchi. Mira, además de eso, actuó de una manera como soberbia. Al presidente que le vaya bien con sus nuevos compañeros ¿cómo que le digo? Patriotas, ultraconservadores. Ultraconservadores y no de todo. Nuevos compañeros patriotas. Sí. Bueno, o sea, es una burla. burla. Es una burla. Es una burla para él eso. Bueno, pero ese muchacho, pero parece tiene poco tacto, poca prudencia. Sí. Porque la gente que vive en sociedad y que tiene cierta notoriedad pública, lo menos que puede hacer es tratar de tirarse a todos los sectores que nos manifestamos en nuestra oposición
a la firma de ese pacto migratorio. Sí. Pero si él entiende que él tiene el PRD, ¿verdad? Sigue el PRD él. Sí, Bueno, entonces mira. Miguel tiene que hablar mira, con él porque ese muchacho parece como que no, fácilmente puede restar porque eso son posiciones. La gente no se maneja así. Hay muchas veces que hay que callar, ¿eh? Una vez Esa soberbia y sí. eso que él quería, que no se dio. Entonces, si se dio cuenta que fue hasta una decisión ya por parte del presidente ante la presión social, porque eso es, como lo dijo la vicepresidenta de la República. Sí. Ahora estoy leyendo que lo dijo ella, la vicepresidenta, que eso es una muestra de la unidad, dijo la vicepresidenta de la República. La vicepresidenta, yo no estoy hablando de una persona, la vicepresidenta de la República. Que le conteste Dijo a que ella la también. unión común del pueblo incidió en que el gobierno no se embarcase. Ella actúa como si no fuera, declara como si no fuera parte del gobierno. Que el gobierno no se embarcase en la firma de ese pacto. La vicepresidenta de la República. Entre otros tantos sectores que se han expresado sobre el particular. Porque incluso hasta aquellos que brillaron por su no fijación pública sobre una posición han callado. Pero si este joven, este señor, entiende que es el momento para querosearnos, hay que tenerlo en cuenta por si acaso ocupa un puesto, ¿eh? Por si acaso ocupa un puesto público preponderante, un ministerio, un tribunal de eso. Las altas cortes. Fíjense cómo es que actúan. Sí. ¿Entiendes? Porque eso son cosas para tenerlo en cuenta. Esas declaraciones de ese señor. Tú sabes que una vez, y qué bueno que no llegara nunca, él aspiraba a senador. Ah, sí, aspiró a senador una vez. Esos son de los personajes que la sociedad sabe cómo cobrarle sus deudas. Sí, claro. Él aspiró a senador y a lo mejor, como él se autoproclama una figura extraordinaria de conocimientos constitucionales, tiene sus aspiraciones a ser presidente del Tribunal Constitucional o miembro. Bueno, pues entonces ese tipo de declaracioncita hay que guardarla para el futuro. Sí, eso está ahí. Tenerlo ahí, guardarlo para el futuro. Entonces, es una persona que es capaz de ser parte de un grupo de abogados que es capaz de firmar, de legitimar. No, de vender el país. De un contrato 97.3. Ahí él no pudo decir nada sobre la defensa de los intereses de la patria, sino que se sumó. ¿Verdad? Y entonces, entre otros. Y que entonces se gana una cantidad exorbitante de dinero cada mes de los cuartos del pueblo. A través del Banco de Reserva. A través del Banco de Reservas y otras demás cosas. A lo mejor hay que tratar de ver si Miguel Vargas lo tiene cobrando en la Cancillería también. Porque aquí se habló del cruce de nóminas en el Estado. A lo mejor hay que investigar eso para ver si él cobra en la Cancillería, que yo no lo descarto. No, tú sabes que cobre la Cancillería también. Recuerda que se dijo que el Ministerio Público había invertido, lo vamos a buscar, que si yo cuántos millones, porque había contratado unos excelentes juristas para la homologación del contrato entre la susodicha y descarada corrupta Odebrecht con el gobierno dominicano. Él era parte de eso. Él era el elemento principal que hizo la homologación del Estado a la justicia. Sí, para que se pudiese... Se le pagó la sanción. Porque el mismo procurador dijo que se había gastado un dineral en esos juristas que eran los que estaban elaborando la homologación que todos ustedes conocen de lo que fue el caso de más corrupción en la historia de este país, que todavía está en las fardas de la justicia dominicana, porque está en los pies, no ha llegado a la cabeza, no ha llegado a ningún sitio. Es lamentable que la sociedad sea de esa manera, y yo te puedo decir, Genchi, de que prácticamente muchas personas en esta sociedad no se están dando cuenta que están quedando al desnudo. Así es. A través de las redes sociales. De que sus exabruptos, sus imprudencias, su falta de tacto,
su falta de prudencia, lo está llevando con su arrogancia a que la sociedad lo condene antes de tiempo. Este es uno más. Querer decirle a una sociedad juda por autodefenderse en sus autodeterminaciones jurídicas competentes, y como a él, al parecer, salió a relucir, y ahí es que me doy cuenta, que el consultor jurídico, Flavio Darío Espinal, y él estaban en consonancia. Si usted lee o escucha lo que habló el consultor ayer a las 4 de la tarde para dar a conocer la fijación de posición del gobierno dominicano, se dará cuenta que solamente tuvo importancia cuando él terminó, que dijo que no. El resto era admitiendo de que eso había que hacerlo. Era parte del entramado que tenían ese grupo encabezado por quien ya dio a conocer que formó parte de eso, y con sus intenciones el señor Jorge Eduardo Paz. Pero nada, el país va a seguir. Claro que sí. Y cada vez más descubrimos lo que son antidominicanos. Sí, sí, el tiempo Eso pone todo en su lugar. Eso no va así. Y va poniendo... La sociedad sabe ya dónde está cada cual, a qué grupo pertenece, cuáles son sus intenciones. Mira, y eso es bueno. Sí, porque eso es bueno. queda al descubierto claro, que por lo que es. Se van quitando la careta. Sí, ya. Se van quitando la careta. Yo por eso no me siento mal, al revés, me sentí feliz. Para ver si son los intereses de particulares saber quién era él, o los nacionales, lo que realmente a ellos les interesa. Sí. Sí, entonces, pero ese joven está bien. Pero muy bien. Mira, pero hay que, brevemente antes de ir a la pausa, hay que decirle a la gente que hoy se van a comenzar a entregar la regalía. 17.086 millones el gobierno dominicano va a distribuir entre el legal, porque es de ley, el sueldo 13 para los servidores públicos. Se comenzará a entregar a partir de hoy. Lo que sí hay que llamarle la atención a la población y es que desde ayer la gente está mosca. Solamente ayer tuve oportunidad de ver a dos personas. A una le arrebataron la cartera y a otra le arrebataron el bolso con el dinero. Déjame decirte algo de eso. Y entonces ya esa gente anda por sus fueros. En la mañana de hoy, cuando veníamos para acá, nos dimos cuenta que habían tirado a un joven que iba a trabajar, lo habían tirado de un carro, le quitaron todo. Y me dijo que tenía, cuando me paré a ver qué fue lo que le pasó. Auxiliarlo. Entonces me dijo que le quitaron, él tenía 4.300 pesos, le quitaron el celular y el anillo de la universidad. Le llevaron. Un joven profesional de la contabilidad que por desgracia el carro no le prendió hoy y salió a la pista y cogió un carro y lamentablemente él decía que a él eso le iba a pasar porque su carro a él no le da problema. Sin embargo, le cogió lo tarde, no prendió el carro. Me dice, no prendió, señor, el carro hoy. Yo le aconsejo Entonces, a mucha gente, porque a ti te pasó los otros días. Él estuvo llamando un taxi, pero que los taxistas tienen ahora, temor. y ahora con esta movilidad que hay, no dan abasto los taxis. Entonces él estuvo llamando, pero que era que le estaba cogiendo lo tarde. Y había llamado a varias compañías de taxi. Entonces no fue posible y salió. Él vive cerca de la Charles de Gaulle y como a 2 cuadras y salió. Y ahí lamentablemente el carro que tomó era de unos asaltantes. Estaba muy nervioso y eso. Entonces hube de contribuir con él trayéndolo a la López de Vega, cerca de la José Amado Soler, la López de Vega. Entonces, nada, es lamentable, lamenté mucho. Ciertamente cuando llegamos lo estaban esperando, porque iban a salir. Entonces fue la razón por la cual su prisa y él explicó lo que le pasó y le serví de testigo también. Mira, yo le voy a dar un consejo, porque a ti te pasó. Sí, el día pasado con El día un taxi. pasado, pero él decidió que amaneciera. Genchi decidió Claro. que amaneciera.
y no tomó el riesgo de salir, porque nosotros salimos de noche para venir aquí, pero no es de noche, es de madrugada. Y la madrugada solamente los que trabajamos tenemos que entender que nuestra compañía no es la seguridad, es la delincuencia. La delincuencia, exactamente. Y alguien me escribió y me dijo, es verdad que hay 29,000 agentes policiales que van a salir a la calle. Y yo le dije, bueno, eso fue lo que salió ayer. Dice, los medios están diciendo que en el día de ayer, un periódico, creo que el Listín Diario, dice que en un recorrido no se pudieron percatar de que existiera la movilidad de la seguridad anunciada ya. Sí. Y yo le dije, bueno, yo también lo leí. Y me sorprende porque el ministro de la Fuerza Armada y el director de la policía en la explanada hicieron el anuncio. Es de entender que ayer mismo se iba a motorizar el despliegue de todos esos agentes. Correcto. Para la prevención de atracos. Ya estamos escuchando ese uno que uno se entera y que a lo mejor ni llega a la policía. Porque aquí el 80% de los atracos no llega a la policía. No se informa. Y de lo que se informa es cuando hay muerte, cuando hay cosas exageradas. Que ya agravan el problema. Que ya entonces tiene que salir a la luz pública. Tiene que salir, claro. Me dice esa persona, y yo creo que atina bien con lo que dice. Me dice, Cuesta Curi, hay 29,000 agentes que van para la calle, pero a mi modo de ver lo que ha sido el país, hay 58,000 que también van a la calle. Digo, ¿cómo 58,000? Dice, la duplicidad de los 29 son los delincuentes que van para la calle. Digo, yo te entiendo. O sea que los delincuentes entonces lo duplican a los agentes. Por cada agente hay 2 delincuentes, no van a poder dar con ellos. Así es. Entonces tiene lógica. Pero hay una advertencia, señores. Vamos a pedirle a la sociedad dominicana, a la clase pobre, que es la que hoy sale a la calle y que vaya a un banco a buscar su dinerito, aunque muchos de ellos lo va a buscar el prestamista porque ya lo vendieron. Sí, claro. O sea, hasta eso es parte del folclore de la entrega de regalía pascual. Pero vamos a pedirle que traten por todos los medios de no montarse en vehículos que no estén totalmente identificados como carros que dan el servicio de transporte público. Porque sabemos que la mayoría de los sindicatos que transportan pasajeros en la 27 no son atracadores, señores. No lo son. No podemos decir lo que no es. Exactamente. Lo que sí son atracadores, y eso es la observación que se la hago a mujeres especialmente, y a algunos hombres, de que a veces obvian el carro público identificado de transporte por optar por uno que se ve más bonito, mucho mejor, y que resulta que es el atracador. Ay, sí. Entonces, sobre todo las hembras caen en ese anzuelo. Ese anzuelo, sí, que ustedes ven, le ponen una muchacha bonita delante. Así es. Y 2 detrás, un carro bien bonito, y usted cree que usted se va a montar en un carro de transporte. Y no es así, es un carro de un delincuente. Por eso, a veces, yo les reconozco a los transportistas que hacen un tipo de acción que nunca he estado de acuerdo, de estar con bate, con palo, con cosas, y le desmontan a los que no son de esa línea los pasajeros. A veces los pasajeros se disgustan. Y yo he entendido que no debe de ser de esa manera. La forma como actúan los transportistas, porque lo he visto en la hermana Mirabal, porque hay cierta área donde ellos están fijos. Miren, yo lo apoyo. No la manera, pero sí la forma de defender, para que las rutas no acusen que son atracadores. Porque eso me lo dijeron ellos a mí. No, es que después hay un atraco y dicen que somos nosotros. Sí, porque se va a decir, fue la hermana. Fue en la ruta de la Máximo Gómez o de la hermana Mirabal. Sí, eso fue en la ruta de la 27. Se le pega a ellos. Y se le pega a ellos. Se le pega a ellos, es verdad. Entonces tienes razón. Se le pega a ellos. Ahora vamos a pedirle a todas las áreas donde hay ruta
que estén vigilantes al famoso pirata, hay que sacarlo, ¿eh? Sí. Y más en esta fecha. Pongan atención las autoridades que supuestamente van a estar custodiando las calles, y a la DGC que se ponga muy al día con esto que estamos denunciando y que es muy común. La asociación de malhechores es duplicada en estas áreas, y más que los asaltos que más se cometen en Navidad, señores, es en los carros públicos. Para que ustedes lo sepan, ¿eh? Es en el carro público, porque la mayoría de nuestros empleados humildes no tienen carro ni seguridad militar, que después que cobren su dinerito lo lleve a su casa, a la tienda, sin que le pase nada. Así es. Entonces, vamos a pedirle a la DGC, vamos a pedirle a la policía, pero vamos a pedirte a ti, mujer, a ti, joven, a ti, adulto, que vas a abordar un transporte público por obligación, porque no tiene vehículo. No lo haga con los piratas. No te lleve de que el carro es bonito y que el del concho es malo. Usa tu carro de concho, que son más seguros, Sí, así. y evitas lo que ya a ese joven le acaba de suceder. Y a ti, si el carro no te prende y no es norma en ti estar tomando carro público, espera que amanezca. Llama a otro. Llega tarde. Pero la justificación es mejor, claro, que el atraco. Señores, vamos a hacer un cambio comercial y retornamos con más aquí de Primera Hora, El Matutino.